Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra esta solemnidad de la Santísima Trinidad, la tercera de las 4 grandes fiestas con que termina el ciclo de Pascua. Aún nos falta la cuarta, la solemnidad del Corpus Christi. Hay que entender una cosa que es básica y es general en nuestra fe. La relación que hay entre dogmas, teoría y moral, práctica. Sin una buena teoría no puede haber una buena práctica, aunque desde luego no sea suficiente la teoría. En cualquier país existe lo que se llama una constitución, un texto constitucional. Recoge unas normas, principios básicos que luego se aplican en leyes. Cuando una ley no está de acuerdo con esos principios básicos, se hace un recurso al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, según los países se llama de una forma o de otra, y esa ley es anticonstitucional y se deroga. Eso, para nosotros los católicos, es la relación que hay entre dogma y moral. El dogma tiene, por supuesto, muchas enseñanzas. Hay algunas que son grandes columnas, grandes pilares que sostienen todo. Esos son los llamados dogmas de fe. Los dogmas de fe no son las únicas cosas en las que tenemos que creer, pero son las cosas esenciales en las que todos los católicos debemos creer. No son las únicas, esas son las esenciales. Dentro de los dogmas de fe hay unos dogmas de fe referidos a Dios nuestro Señor, hay dogmas de fe referidos a la Iglesia, a la Santísima Virgen, a la vida eterna. Bueno, con respecto a Dios nuestro Señor, uno de esos dogmas esencial es que Dios es uno, un solo Dios, y 3 personas distintas. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas que comparten la única naturaleza divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son 3 dioses distintos. Un solo Dios, 3 personas distintas. Este es el dogma de la Santísima Trinidad que hoy recordamos en esta misa. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la vida? ¿Qué relación tiene una constitución con las leyes? ¿Qué relación tienen los dogmas, la doctrina católica con la moral, con la vida? Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí queda la cosa. Pero Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro a los apóstoles, cuando nos lo enseña a nosotros, nos está diciendo ya cómo es la vida del cielo, al revelarnos que Dios es uno, y que Dios es tres personas distintas, 1 y 3 a la vez, un solo Dios, 3 personas distintas, nos está enseñando que en el cielo se vive como una familia, una, no 3 familias, una familia, pero formada por personas distintas. Claro que no podemos comparar exactamente igual la unidad de Dios, la Santísima Trinidad, las 3 personas distintas con una familia normal, entre otras cosas, porque la familia son personas distintas que tienen en común la naturaleza humana, pero que son distintas entre ellas. Las 3 son, o 5 o 20, los que hay en una familia, son personas humanas, son todos seres humanos, pero son completamente distintos entre ellos. Pero la enseñanza
es esta. Hay que valorar la unidad y hay que respetar las diferencias. Esta es la enseñanza. Y eso es enormemente práctico. Nos está enseñando el dogma de la Santísima Trinidad cómo se vive en el cielo. Y nos lo está enseñando para que intentemos aplicarlo en la tierra. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa la unidad aplicada a nuestra vida? Por ejemplo, vamos a aplicarlo a la familia. ¿Qué significa la unidad? Significa que hay que hacer un esfuerzo por mantener esa unidad. Aplicado a nuestra familia, a Dios ese esfuerzo, en ese esfuerzo para Dios no existe. Aplicado a la familia, tenemos que hacer un esfuerzo por la unidad. La unidad es un valor, es un gran valor. Y estamos viendo las consecuencias de no querer pagar el precio de la unidad. Cuando no se paga el precio de la unidad, lo que hay es ruptura, división. La unidad es Dios. La ruptura es el demonio. Cuando no se paga el precio de la unidad, que es el precio de Dios, se paga el precio del demonio. Cuando no hay unidad en una familia, está el demonio. Y en el lenguaje popular definimos la situación diciendo, esta casa es un infierno. Y estamos diciendo la verdad. Está el demonio. O decimos, aquí no hay quien viva. Y estamos diciendo la verdad. Porque ahí no hay quien viva, porque ahí no está Dios. Por eso la primera enseñanza es esta. Paguemos el precio de la unidad. El precio de la unidad yo lo resumiría en una frase. Ceder antes que romper. Ceder antes que romper. Y hay que explicar esta frase. Ceder, por ejemplo, es perdonar. Perdonar y también pedir perdón. Ceder es aceptar que tú no eres Dios, que no te lo sabes todo, que te puedes equivocar, que no siempre tiene que hacerse todo como a ti te parece, porque tú no eres Dios, incluso aunque seas el cabeza de familia. ¿Qué es lo que hay que explicar de esta frase? ¿Hasta dónde hay que ceder? ¿Hasta dónde hay que ceder? O dicho de otra forma, la unidad se puede compaginar con la verdad. ¿Podemos ceder aceptando la mentira? ¿La caridad nos lleva a aceptar como verdadero lo que es falso? Evidentemente no. Hay unas líneas rojas que no se deben traspasar, pero en la práctica, hasta que se llega a esas líneas rojas, hay un enorme recorrido. Ponte en el lugar del otro. Intenta meterte en su situación. Ten ojos para ver lo que le está pasando. Ten oídos para escuchar, incluso aquellas palabras que el otro no pronuncia, pero que te lo está diciendo con gestos. Abre tu corazón. Ponte en su lugar. Perdona, pide perdón, vuelve a empezar, quiere al otro como es, aunque le tengas que pedir que sea mejor de lo que es. Salvar la unidad. Unidad que es Dios. Unidad que se fragua en el amor a Dios y en el amor como Dios nos enseña. Pero Dios es también diferencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Pues que hay que respetar esas diferencias. En lo esencial, unidad. Las líneas rojas no se pueden pasar. Pero en todo lo demás, respeto, ceder antes que romper. Respeto, ¿qué significa?
que no puedes pretender, el esposo, por ejemplo, que su mujer sea como él, que no puede pretender la esposa que su marido sea como él. Él es un hombre, ella es una mujer. Nuestra psicología, no solo nuestro cuerpo, nuestra psicología es diferente. Y eso no es una desgracia, es un don, es un enriquecimiento. Los padres no pueden pretender que sus hijos adolescentes sean ya adultos, maduros, responsables. Lo serán, quizá, o no. Pero en ese momento no lo son. Son adolescentes muchas veces complicados, que hacen sufrir y que sufren. Aceptar esa diferencia, ya pasará, tranquilo. Tú también has tenido esa etapa, ya pasará. Ya pasará esa etapa en la cual te lo sabes todo. Nadie tiene que enseñarte nada. No le debes nada a nadie. Tienes derecho a todo. Cosas típicas de la adolescencia, ya pasará. Acéptale como es. Y con los ancianos, pues igual, son ancianos. Están perdiendo la memoria, quizá la cabeza. Su agilidad disminuye. Han perdido una parte de la audición o de la vista. Aparecen las enfermedades que suelen ir ligadas al final de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Acéptale como es un don. Tu mujer es un don para ti, tu marido es un don para ti, tus hijos son un don para ti, tus padres son un don para ti. A veces ese es un don doloroso, una convivencia difícil entre los esposos, una situación con los hijos muchas veces muy complicada, o un trabajo pesado de atención a los ancianos. Es posible, pero ese don doloroso es también un don, porque te purifica, te ayuda a madurar, te une al Señor. Insisto, en la vida hay que pasar por mucho, no hay que pasar por todo. Ceder antes que romper no significa pasar por todo. Por ejemplo, una mujer no tiene por qué aguantar de ninguna manera que su marido le maltrate, por poner un ejemplo, o al revés. Hay que ceder mucho, pasar por mucho para salvar la familia, para salvar la unidad en la familia, pero no pasar por todo. Este equilibrio entre unidad y respeto a las legítimas diferencias es lo que se vive en el cielo. Y nosotros en la tierra tenemos que intentar vivir como se vive en el cielo. Pidámosle al Señor la luz para saber lo que tenemos que hacer en cada momento y la fuerza, la gracia que necesitamos para hacerlo. Que así sea.